En la costa escarpada de Escocia, en un lugar azotado por viento gélido y ola que golpean con furia, ce ERIGE un faro que garda una de las historias más inquiétantes de la historia marítima. Se trata del faro de las Islas Flannan, un conjunto de roca solitaria en el Atlántico Norte, donde a final del siglo XIX ocurrió un misterio que hasta hoy sigue sin resolverse, la desapareció inexplicable de su guardián. No hubo testigo, no hubo señal de lucha, no se encontraron resto humano. Simplement, los hombres que debían mantener encendida la luz desaparecieron sin dejar rastro, como si el océano mismo lo subira borrado de la existencia. La historia comienza en diciembre de 1900. El faro de las Flannan había sido construido solo un año antes, en 1899, con el propósito de guiar a los barcos que navegaban por una de las rutas más peligrosas de Escocia. El trabajo de los faros no era sencillo. Tenían que soportar el aislamiento absoluto, rodeado únicamente de mar embravecido y cielo tormentoso. Durante semana, la única compañía era en su colga y el sonido del viento holando entre las rocas. 3 hombres habían sido asignados para cuidar de la torre en esa fecha: James Duca, Thomas Marshall y Donald M.C. Arthur. Hombres experimentados, acostumbrados a la dureza del clima, que sabían que su responsabilidad era mantener la luz del faro encendida para salvar vida en alta mar. El 15 de diciembre de ese año, el vapor Arthur pasó cerca de las Islas Flannan y notó algo extraño. El faro estaba apagado. Aquello era preocupante, pero no se le dio demasiada importancia en el momento. Sin embargo, al llegar a puerto, el capitán reportó la anomalía y el 26 de diciembre un barco de suministro fut enviado para investigar. Lo que encontraron al llegar fut perturbador. El faro estaba en perfecto estado. Las camas de los guardianes estaban deshechas como si hubieran salido con prisa, los relojes estaban detenidos y la cocina parecía abandonada de golpe. No había señal de violencia, no había cuerpo, no había explicación. El diario de servicio del faro fut el lo más desconcertante. Ali se registraban los turnos y observación diaria de los faros, y los últimos aparecieron sacados de una historia de terror. Se hablaba de tormenta intensa, de viento huracanado y de un mar embravecido, aunque en esa misma fecha ningún otro barco en la región reportó condiciones meteorológicas tan extremas. El último registro indicaba que la tormenta había pasado y todo estaba en calma. Después de eso, silencio absoluto. 3 hombres desaparecieron como si nunca hubieran existido. Lo inquietante es que no había forma lógica de que los 3 hubieran abandonado el faro al mismo tiempo. Las reglas de trabajo establecían que siempre debía quedar uno dentro, cuidando la luz y asegurando el funcionamiento de los equipos. Si uno o dos salían a revisar daño, el tercero debía permanecer. Sin embargo, cuando el equipo de inspección revisó el lugar, descubrió que la puerta estaba cerrada por dentro y que los impermeables de uno de los faros seguían colgados, lo que indicaba que al menos uno de telo había salido a la intemperie sin protección, algo impensable en un clima tan hostil. El mar parecía no tener respuesta, pero sí pista inquietante. En los acantilados cercanos se encontraron daño en las barandillas y soga arrastrada como si hubieran sido golpeada por ola gigante. Esto llevó a la primera teoría. Los hombres habían salido a asegurar el equipo durante una tormenta y fueron arrastrados por una ola colosal. Pero esa explicación dejaba demasiada pregunta abierta. ¿Por qué salieron los 3, rompiendo el protocolo? ¿Cómo es posible que el mar se tragara a todo sin dejar siquiera un cuerpo? ¿Por qué el diario hablaba de una tormenta feroz si el resto de Escocia disfrutaba de calma? El misterio comenzó a crecer con los rumores. Algunos decían que los hombres habían enloquecido por el aislamiento y se habían enfrentado entre sí. Otros aseguraban que fueron víctimas de algo sobrenatural, porque las Islas Flannan eran conocidas desde antiguo por historia de espíritus y presencia extraña. Los pescadores locales evitaban acercarse demasiado a ellos, convencidos de que eran un lugar maldito. El faro, con su luz solitaria en medio de la nada, no hizo más que reforzar esa sensación de inquietud. La desaparición de los faros se convirtió en noticia en todo el Reino Unido. Periódico de la época hablaban del misterio del faro desierto y especulaban con explicación que iban desde secuestro hasta abducción. Los investigadores oficiales concluyeron que probablemente habían muerto en un accidente mientras intentaban asegurar el equipo durante una tormenta, pero esa versión nunca convenció del todo. Los diarios, las inconsistencias en los reportes climáticos y la ausencia total de cuerpo alimentaron una atmósfera de incertidumbre que persiste más d'un siglo después. Lo cierto es que, más allá de las explicaciones racionales, la desaparición de Duca,
Marshall IMC Arthur sig siendo uno de esos casos que par son escrito por el mar para recordarnos que es fuerza que no comprendemos. La tor, imponente y silenciosa, continue funcionando gracias a nuevo guardián que tomaron el relevo, aunque siempre con el recuerdo latente de aquello que desaparecieron. Para los marineros que navegaban cerca, el faro de las Flanans ya no era solo una guía en la oscuridad, sino también un símbolo de telo inexplicable, un recordatorio de que incluso en la era de la ciencia y la modernidad, el océano aún guarda secreto imposible. Imaginar la última noche de los faros es inevitable. Tres hombres atrapados en una roca en medio del océano, escuchando el rugido del viento y el golpe incesante de la sola contra los acantilados. Tal vez discutiront sobre quién debía salir a asegurar la soga, tal vez la desesperación los llevó a romper las reglas y bajar Argento. O tal vez ocurrió algo que nunca sabremos, algo que los arrancó de la realidad sin dejar ruela. Lo único cierto es que esa noche el faro quedó solo, y desde entonces, su luz se convirtió en una de las más enigmáticas de la historia marítima. A lo largo de los años, se han propuesto múltiples teorías para intentar explicar lo que sucedió en el faro de las Flanans aquella noche de diciembre de 1900. La versión oficial, redactada tras la investigación de la Junta de Comercio Británica, sostenía que los faros habían sido arrastrados por una ola gigantesca mientras trataban de asegurar el equipo en los acantilados. Según el informe, las sogas encontradas desgarradas y las barandillas torcidas eran prueba suficiente de que un mar embravecido los sorprendió sin dar l'oportunidad de reaccionar. Sin embargo, esta conclusión parecía más un intento de cerrar el caso que una explicación convincente. El primer problema con la teoría de la ola gigante es el protocolo. Los faros sabían perfectamente que en cas de bien abandonar, el faro los tres al mismo tiempo. Era una norma inquebrantable. Siempre debía permanecer uno d'entre custodiando la lámpara y garantizando la seguridad de la instalación. Que los tres hubieran salido juntos era casi imposible, a menos que hubiera ocurrido algo extraordinario. Además, el diario de servicio hablaba de una tormenta feroz, pero los registros meteorológicos de la región indicaban que, en esa fecha, el clima había sido relativamente estable. Ningún barco cercano reportó tormenta, y esa discrepancia alimentó la sospecha de que algo más había sucedido. Algunos investigadores sugirieron que uno de los faros pudo haber perdido la razón. El aislamiento, el ruido constante del mar y el peso de la responsabilidad podían quebrar la mente de cualquiera. Según esta hipótesis, uno de ellos pudo haber sufrido un ataque de furia y arrastrado a los demás hacia el acantilado en un acto de desesperación. Sin embargo, nunca se encontraron signos de violencia dentro del faro. No había sangre, no había desorden, no había arma. Todo estaba en calma, como si los hombres simplemente hubieran salido y nunca regresado. Otra teoría se volvieron más extraña. Algunos marineros locales afirmaban que las islas Flanans estaban habitadas por espíritus y presencia antigua. Decían que eran tierra maldita, donde los muertos reclamaban a los vivos de tanto en tanto. La superstición cobró fuerza porque, efectivamente, los pescadores evitaban acercarse demasiado a esa roca incluso antes de que existiera el faro. El hecho de que tres hombres desaparecieran al mismo tiempo parecía confirmar las leyendas. Hubo incluso quienes aseguraron que luz extraña fueron vistas en el cielo durante esos días, y no tardaron en aparecer teorías sobre abducción extraterrestre. Aunque suen descabellado, en la mente popular la idea de que los faros habían sido levados por algo no humano comenzó a extenderse. El paso de las décadas solo incrementó el misterio. Escritores y periodistas retomaron la historia una y otra vez, cada uno añadiendo un matiz nuevo. Algunos insinuaron que los faros habían huido, abandonando su puesto por alguna razón desconocida. Tal vez una deuda, tal vez un pacto secreto, tal vez un deseo de escapar del aislamiento. Pero si realmente se hubieran marchado, ¿dónde estaban? Su cuerpo nunca aparecieron, y tampoco hubo rastro de ello en tierra firme. Era como si se hubieran evaporado. Un detalle curioso que alimenta la intriga, el del impermeable colgado dentro del faro. En esa época, ningún hombre sensato habría salido a enfrentar los acantilados sin esa protección básica. El hecho de que uno de ellos de Jara atra sugiere que salió con prisa, quizá attendait una emergencia. Pero, ¿qué clase de emergencia podía obligar a los tres a salir juntos? Algunos especularon que un ruido extraño los llevó a investigar. Tal vez un derrumbe, tal vez algo visto en el horizonte. Lo único seguro es que nunca regresaron. La teoría de la ola gigante volvió a cobrar fuerza en tiempo moderno gracias a estudios oceanográficos. Se sabe que en esa región pueden formar sola monstruos de más de 20 metros, capaces de arrastrar a cualquiera en segundo.
Si los tres hombres estaban en los acantilados, tratando de asegurar la soga y el equipo, una sola ola podría haberlo arrancado de la roca y lanzado al mar sin dejar rastro. La fuerza del océano étant brutale que incluso cuerpo y objeto grande puden desaparece sin ser recuperado jamais. Au nazi, mucho sigan viendo en esa explicación un cier demasiado simple para un casoleno de detal extrano. Con el paso del tiempo, el misterio del faro de Flanán fut alimentado por la literatura y la cultura popular. Poeta y novelista escribieron sobre la tragedia, y en algunos relatos se describía como los faros fueron llamados por voz extraña, hipnotizado hasta caminar hacia el mar como si una fuerza invisible los hubiera guiado. Otro autor recrearon la escena como un sacrificio a los espíritus de la isla, o como un ejemplo de que la naturaleza reclama el o que le pertenece. Esta interpretación poética no resuelve en el caso, pero sí explican por qué ha permanecido vivo en el imaginario colectivo durante más de un siglo. En el terreno más racional, algunos investigadores modernos han señalado que la explicación podría ser una combinación de factores. Tal vez uno de los faros salió a revisar los daños causados por la sola, otro acudió a ayudarlo al ver que tardaba demasiado, y finalmente el tercero rompió la regla y se unió a Elo al pensar que ambos estaban en peligro. Una cadena de decisión fatal que culminó en tragedia. Es una hipótesis plausible, pero no elimina el misterio central. ¿Por qué no dejaron sonar clara de telo ocurrido? Las islas Flanán, deshabitada y solitaria, se prestan a la imaginación. Hoy, quien visitant el faro siente un ambiente extraño, como si el viento arrastrara todavía el eco de aquel suceso. La torre, firme y silenciosa, se ha convertido en un monumento a elo inexplicable. Para los marineros que navegan cerca, sigue siendo un símbolo inquietante, un recordatorio de que la naturaleza no perdona error y de que, a veces, simplement nos arbata elo más preciado sin explicación alguna. Lo cierto es que, más de 6 años después, el caso permanece abierto en la memoria colectiva. Cada vez que se habla de desaparición misteriosa, el faro de las Flanán aparece en la lista. Y quizá ahí radica su poder, no en la posibilidad de encontrar una respuesta, sino en recordarnos que todavía hay historia donde el racional no alcanza, donde la línea entre lo posible y lo imposible se difumina con el rugido del mar. El faro de las Flanán sigue en pie, resistiendo al viento y al mar como elo ha hecho durante más de un siglo. Pero su luz, además de guiar a los barcos, proyecta una sombra de misterio que nunca se ha disipado. La desaparición de su guardián no solo marcó la historia marítima, también se convirtió en una advertencia silenciosa sobre lo frágil que puede ser la vida frente a la fuerza implacable de la naturaleza. Quizá los hombres fueron víctimas de una ola gigantesca, tal vez una cadena de error fatal los arrastró al abismo, o puede que algo más extraño haya ocurrido aquella noche. Lo cierto es que jamais lo sabremos con certeza. Y es precisamente esa falta de respuesta elo que mantiene vivo el enigma. La idea de que es historia que no se pueden encerrar en un informe oficial, porque pertenecen al terreno de telo inexplicable. El faro se alza hoy como un monumento al misterio, recordándonos que ni la ciencia ni la tecnología pueden darnos siempre todas las respuestas. Y que, en ocasión, los secretos más oscuros permanecen escondidos no en los rincones más lejanos del universo, sino en lugar cotidiano como una torre de luz perdida en medio del Atlántico. Si esta historia te atrapó, no olvides dar like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir explorando los grandes enigmas del mundo. Y compártelo con esa persona que disfruta tanto como tú de los relatos, donde la realidad y el misterio se confunden en una sola luz.